y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Si hemos leído hasta el versículo 9. Yo me acuerdo que una vez a mi padre yo le dije: padre, yo quiero ir a una escuela de fútbol, le dije, ¿no? Porque cuando estaba en Sudamérica eh, aprendí a jugar fútbol, ¿no? Eso lo aprendí en Perú. Yo creo que no soy una persona, yo viendo a mi hijo, yo veo que mi hijo no juega bien el fútbol, pero entonces en mi familia no hay rasgo de talento para jugar bien el fútbol. Pero aunque sea muy malo, pero si aprende a jugar, se puede jugar bien, ¿no? Sí, eso es lo que yo vi. Como yo era hijo único, yo no tenía hermanos, yo jugaba afuera con los chicos del barrio y lo que jugábamos era fútbol. Entonces comenzaba a jugar y pasando el tiempo jugábamos con otro barrio y me ponían a mí a jugar ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Voy como campeonato representante del barrio, ¿no? Y después voy en el colegio, me ponían también representante del aula, y así comenzaba. Y yo sin darme cuenta vi que ya estaba en un rango alto, ¿no? Jugando fútbol. Pero cuando yo veo en Sudamérica, entonces yo veo cómo juegan. Pero en Sudamérica hay muchos sobrenombres que podemos, ¿no? A los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, a Ronaldo, ¿cómo le ponían? Le ponía el fenómeno, ¿no? El fenómeno, el número 9 de Ronaldo, no el de Cristiano. Le ponía fenómeno porque dice que el cuerpo que no resistió el talento que Dios le ha dado, dice, ¿no? Y, o sea, jugaba muy bien. Entonces nosotros cuando vemos una persona que juega bien, le ponemos un sobrenombre, ¿no? Wow, ese no es de esta tierra, ¿no? Ese lo trajeron de Marte o de otro planeta, pero ¿cómo puede jugar así? Entonces yo siempre, aunque yo jugaba así en campeonatos o así, pero yo me sentaba en la hora de recreo, le dicen, ¿no? En Perú, en la hora de que en el receso de descanso de 40 minutos o 30 minutos. Yo lo que hacía era, pues, me sentaba, comía pan o lo que había, pero siempre veía lo que jugaban. Entonces lo que jugaban en esa hora eran los mejores jugadores que jugaban. Entonces yo veía cómo él puede jugar así. Entonces, ¿qué quiere decir? Para ser un futbolista no solamente tiene que tener talento de correr, resistencia, sino tiene que tener el talento de Dios, dice, para subir a un nivel más alto, ¿no? Entonces yo, estando en Perú, dije: ay, ¿cómo voy a ser futbolista? No, eso no puede ser. Ya era el mejor de todo el colegio, entonces yo dije: capaz aquí yo puedo tener una esperanza, ¿no? Entonces yo le fui a mi papá y le dije: papá, ¿qué tal si yo voy a un colegio de fútbol para que me puedan entrenar? Y entonces mi papá me dijo: ¿qué me habrá respondido mi padre? ¿Cómo piensan que me habrá respondido mi padre? Mi padre que me ama, mi padre que único hijo, ¿no? Te quiero, hijo. ¿Qué piensa que ustedes, cuando un hijo viene y le dice: papi, mi sueño es esto? Entonces, ¿ustedes cómo quieren hacer? Hijo mío, ¿cómo no? Yo te voy a apoyar todo. Lánzate, tírate al frente. Corre, corre, yo te apoyo todo.
así debería ser, ¿no? Entonces mi padre dijo, me dijo, ¿no? Me dijo, no pienses tonterías, ¿no? No pienses tonterías. Ya es hora de culto. ¿Ya te alistaste? ¿Eh? ¿Ya estás preparado? ¿Dónde está tu Biblia? Me dice así. Entonces, de verdad que eh, desde pequeño tuve que aprender a doblegar mi corazón, ¿no? Verdad que todo lo que la iglesia me ha guiado en mi camino ha sido una gran bendición. En el momento, aunque yo no lo entiendo, pero pasando los tiempos ya me doy cuenta cómo de verdad el mejor camino que me ofreció los siervos de Dios y la iglesia era el mejor camino para mí. ¿Ustedes también creen así, hermanos? Sí. Eh, una vez había un capitán del barco que era muy conocido. Él cada vez que viajaba, viajaba meses y meses, y después que regresaba a la casa, venía a visitar ya a sus hijos y a su esposa. Una vez el capitán decidió llevar a su hijo, para llevar al barco, ¿no? Entonces le dijo para que se alistara, sus juguetes, sus cosas, su ropa. Y entonces el padre, que era capitán, ¿no?, del barco, él llevó a su hijo y partieron un nuevo viaje, ¿no? Pero ese hijo, una vez que estaba jugando en el barco, él vio un mono, había como una mascota, ¿verdad? Aquí también hay mascotas, ¿verdad? Mascota. El mono era una mascota del barco y el niño estaba jugando con el mono. Era un monito, un mono pequeño. Pero ese mono de repente le quita el sombrero y el mono comienza a subir. Se pone a trepar y a subir. ¿Dónde? En el barco está el mástil, ¿no? El palo grande como columna que está en los barcos. El mono comenzó a trepar, a subir, y el niño también lo siguió al mono para agarrarlo, para atraparlo. Pero llegó un momento en que había subido en lo más alto con el mono, y el mono, ¿qué hizo de ahí? Saltó y se bajó. Pero el niño también pensaba bajarse, pero ya se había subido muy arriba. Y no había ninguna escalera, no había nada para que él pueda bajarse. Entonces el niño comenzó a llorar, a pedir ayuda. Y ahí comenzaron a salir los miembros del barco y comenzaron a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El niño ya está perdiendo las fuerzas para sostenerse. Si se cae, él va a morir. Entonces dijeron, llamen al capitán. Entonces llamaron al capitán. Y el capitán salió. ¿Quién es el capitán? Es su padre, ¿no? Y el capitán le dice, el capitán se puso a pensar mucho, ¿no? De verdad que el hijo no tenía otra opción sino tenía que morir. Pero entonces el capitán sacó un revólver, ¿no?, una pistola, y le apuntó a su hijo, le dijo, hijo, yo no te voy a repetir ni 2 ni 3 veces. Lo amenaza, ¿no?, al hijo. Pero si es su hijo amado, ¿cómo lo va a amenazar, no? Pero el padre le dice, tú ya no puedes soportarte más en ese mástil, tú te vas a caer y vas a morir. La única manera que tú puedes salvarte es saltar, pateando el mástil con toda tu fuerza y lanzarte al mar. Entonces, nosotros podemos salvarte. Pero entonces el padre no esperó como de manera amable, sino apuntando con una pistola. Si tú no saltas, yo te disparo. Entonces al último el hijo no sabía qué hacer, pero el padre dice que le va a disparar. Pero el hijo también no tiene ninguna manera, porque si no se va a caer perdiendo sus fuerzas. Entonces al fin el hijo saltó con toda su fuerza, pateando el mástil y se tiró al mar, ¿no? Y ahí los miembros del barco lo salvaron del mar y así ese hijo fue salvado, ¿no?
Una vez yo, saben que yo vengo de Venezuela, ¿no, hermanos? Sí, vengo de Venezuela. Una vez nosotros habíamos tomado como un taxi, ¿verdad? Un taxi para ir a la iglesia. Como era un poco tarde y ese barrio como que ahora claro ha mejorado mucho, pero igual como no se sentía seguro, entonces decidimos viajar en taxi, ¿no? Y el taxi entonces era un viaje de como 10 minutos, 10 minutos, la distancia no era tan lejos. No había también como acá en Colombia mucho trancón, ¿no? Como dice. Entonces no hay trancón, ¿no? ¿Por qué no hay trancón? Porque antes dice que había mucho trancón, pero ¿por qué no hay mucho trancón? Porque muchos venezolanos se salieron, entonces ya se disminuyó muchísimo el trancón. Por eso en Venezuela eso sí, no hay mucho trancón como acá en Colombia, ¿verdad? Entonces la iglesia no nos quedaba lejos, como quedaba unos 10 minutos, un poco más, 11 o 12 minutos. Y entonces preguntamos, Señor, ¿cuánto nos cobra? Y nos dice, no, bueno, solamente deme $10, me dice. ¿Cuánto es $10 aquí? 50.000, ¿no? Un viaje de 10 minutos, 50.000. Hermano, ¿eso es caro o barato? Claro, yo también experimentando acá me asombré, ¿no? Muy barato el viaje, muy barato. Un viaje de acá de 30 minutos, 40 minutos, cobra creo que unos 15.000, sí, exactamente, 15.000, $3, ¿no? Y después si uno se alarga de una hora, un poco más, ya 25.000 más o menos, ¿verdad? Así está la cuota. La tarifa que yo también, a mi experiencia aquí en corto tiempo, también puedo conocer. Entonces ahí nosotros le compartimos, somos cristianos, nosotros venimos a compartir la palabra, por favor puede hacer el descuento. Entonces ahí hablando, entonces hablamos y nos hizo un descuento a $5, a 25.000 pesos, ¿no? Y nosotros estábamos muy agradecidos. Ay, qué bendición, 25.000 pesos. Pero hablando con el Señor, el seminarista le preguntaba, ¿no? Señor, ¿ustedes creen en Dios? Ay, cómo no, yo también creo en Dios. Señor, usted con pecado, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Ay, verdad. Claro, con pecado iría al infierno, pero entonces, ¿usted cómo podría ser? Yo me... bueno, si yo confieso mis pecados, entonces el Señor es bueno en perdonarme. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, yo peco, pero yo voy a confesar mis pecados. Entonces el Señor me va a perdonar. Entonces así, capaz yo podré entrar al reino de Dios, ¿verdad? Así, no está seguro. Hermanos, las personas, cada uno tiene su manera, ¿no? El hombre tiene su manera para alcanzar el reino de Dios. Ese señor en ese caso, ¿cuál era su manera? Claro, él sabe que él tiene que trabajar cometiendo pecado, tiene que trabajar. Y en Venezuela la situación también un poquito más apretado, difícil, entonces más tiene que trabajar. Pero entonces ¿en qué está apoyándose? ¿Cuál es su manera? Yo voy a confesar los pecados que cometo cada día. Entonces el Señor es bueno en perdonarme y capaz yo entré al reino de Dios, ¿verdad? Pero el Señor confesó que era pecador, ¿verdad? Las personas tienen su manera que piensan para ir al reino de Dios. Una vez yo estaba en Argentina, ¿no? Nosotros compartíamos a una señora y esa señora tenía un kiosco. No sé si aquí también le dicen kiosco. Sí, una tienda pequeña, ¿verdad? Una tienda pequeña y bueno, que vende más costoso que el supermercado, ¿no? ¿Por qué se ríen?
Sí, entonces, esa señora era cristiana, y entonces nosotros a la semana 1 o 2 veces íbamos a compartir con ella. Nosotros compartíamos con ella y la vida de creencia que ella tenía, ella me decía así: ay, yo soy pecadora, pero yo me esfuerzo. Como ella tiene su kiosco, viene las personas del barrio y, ay, trae su pan, trae su salchicha y dice: bueno, ¿cuánto cuesta, señora? Ah, cuesta, por ejemplo, 10.000. Ay, mire que solo tengo 7.000, ¿qué hago? Entonces ella, ¿qué dice? Ay, hijito, no te preocupes, después me lo pagas cuando lo tengas. Llévate primero, después me lo pagas cuando tengas. La señora es muy buena, ¿no? Sí. Ella sí ayudaba a mucha gente. Ella ayudaba así a las personas necesitadas, persona que está enferma. Ella manda su mensaje: que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Ella me contaba: ay, pastor, yo vivo así. Yo soy pecadora, pero yo trato de hacer lo bueno, trato de no hacer daño, trato de ayudar a la gente que está a mi alrededor, la gente necesitada. Yo trato de ayudarlo. Ella vivía de esa manera. Entonces, ¿cuál es su propósito? Antes de presentarse ante el Señor, ante Dios, tratar de llevar lo mejor de las buenas obras, de la mejor forma, ¿verdad? Quería presentarse ante Dios, sabiendo que ella es débil, por eso reconoce que es pecadora, pero ella está luchando, esforzándose cada día, ayudando a la gente, tratando de no hacer daño, tratando de hacer lo bueno. Entonces ella, ¿cómo estaba? Contenta, satisfecha. Pastor, ¿qué me dice usted? Yo estoy viviendo de esta manera. Entonces, ¿yo qué le tengo que decir, hermanos? ¿Ah? Ay, está muy bien, ya está cerca el reino de Dios. Le falta un poquito. Dele un poquito más. ¿Por qué se ríen? Entonces yo una vez le conté de Nicodemo, ¿no? Que Nicodemo una noche fue a Jesucristo y Nicodemo se acercó a Jesús, ¿verdad? Pero Nicodemo, ¿qué clase de persona es? Ustedes todos lo conocen, ¿verdad? Era principal del pueblo, una persona de alto rango que enseña a la gente, al pueblo. Es el ejemplo. Si nosotros podríamos elegir a una persona en este mundo, la persona que más cumple la palabra de Dios, que siempre tiene atento la ley de Jehová en su presencia y que desde pequeño se adaptó a vivir a la máxima calidad de cumplir los mandamientos de Jehová, serían los fariseos escribas, ¿verdad? Los intérpretes de la ley, y ese Nicodemo también era uno de ellos. Entonces, Nicodemo es una persona que de verdad él ha luchado toda su vida para siempre estar cumpliendo la palabra de Jehová. Entonces Nicodemo, humanamente, él que habrá esperado, ¿no? Cuando se acercó a Jesucristo, que Jesucristo que le diga: ay, mi hijo, bendito sea, ya te falta poco, te falta este nomás, ya está. Hijo, no te preocupes, se va a acercar ese día. Esperaba una palabra de felicitación y consuelo. Si yo fuera Nicodemo, creo que yo esperaría de esa parte. Pero en la Biblia nosotros vemos que Jesús le habló de una manera totalmente diferente. ¿Qué le dijo, no? A Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le chocó mucho a Nicodemo, ¿verdad? ¿Por qué quería decir eso? Tú no vas a ir
al reino de Dios. Tú vas a ir al infierno. Si Nicodemo con esa vida de creencia se hubiera presentado directamente a Dios, ¿él dónde tendría que ir? Al infierno. Ya no había otro como decir, chance, ¿no? Ya no hay chance, ¿verdad? No hay oportunidad, sino directamente iría al infierno. Pero gracias a Dios que, por lo menos antes de presentarse ante Dios, ¿ante quién se presentó? Ante Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué le dijo? Lo que Jesucristo le dijo, Dios también igual le iba a responder o no. Igual le iba a responder. Entonces ella, escuchando eso, ahí se destruyó toda su justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito, su meta de la vida de creencia? Tratar de hacer lo bueno, ayudar a la gente, no hacer daño a nadie, mandando mensajitos, Dios te ama, Dios te bendiga. No, verdad, verdad. Ella se esforzaba mucho. Ella sabe que ella no puede vivir como Nicodemo, pero aunque sea un milésima de Nicodemo, yo quiero vivir antes de que yo me presente ante el Señor Jesucristo, ante Dios. Una milésima de Nicodemo que en mi vida se cumpla, antes del momento, del instante que yo voy a morir, para que cuando yo me presente ante Dios, Señor, yo soy pecadora, pero me esforcé así, Señor, yo he tratado de vivir así, no puedo ser perfecta, pero me esforcé, Señor, recíbeme, Señor, ámame, Dios de amor, Dios de paz. Ella esperaba eso. Pero ella, ¿qué vio? Nicodemo, ¿qué le dijo la Biblia? Vas a ir al infierno. Nicodemo al infierno. Entonces yo, peor todavía. Antes que llegue a la presencia, ya no, ni necesito presentarme ante Dios. Ya estoy en el infierno, ya estoy. Ahí ella se derrumbó toda su justicia. ¿Por qué? Aunque ella toda la vida viva así, si a Nicodemo le dijo que va a ir al infierno, ella también va a ir al infierno. Porque en la Biblia tiene que ser justo, santo y perfecto. Pero ella, ¿cómo piensa? ¿Cómo puede ser justo, santo y perfecto? Todos somos pecadores. Pero estamos luchando, nosotros vamos a luchar, vamos a tratar de hacer lo bueno. Trataremos de no hacer daño a nadie y alcanzar a lo que podemos en nuestro alcance. Señor, tú eres bueno, Señor. Con ese corazón, no solamente la señora, sino toda la gente está viviendo con el mismo corazón. Pero cuando vio en la Biblia, Nicodemo al infierno, ahí cayó se derrumbó su justicia. Entonces ella también, directo al infierno, 60 años más lucha duró, 70 años más, 80 años más, aunque le dé 1000 años, yo voy a igual ir al infierno porque yo nunca voy a vivir como Nicodemo. Ahí ella me dijo, pastor, ¿yo qué puedo hacer? Pastor, yo tengo que ir al infierno, pastor. Nicodemo al infierno. Pastor, ¿cómo? Yo no voy a ir al infierno. Ya, pastor, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí yo le compartí el evangelio. Y ese mismo día ella recibió la salvación. Ah, pastor, ahora yo soy justo. ¿Verdad? ¿Justa por qué? Por la manera de Dios y el camino que Dios ha preparado para que sea justo por la gracia. Hermanos, las personas, todos viven con su manera. Cuando ese hijo estaba sujetando el mástil, cuando él escuchó la voz de su padre, cuando ya no tenía fuerzas, no tenía manera de vivir, él que descubrió, en mí no hay camino. Yo al fin voy a morir. Cuando vino esa conclusión, ahí el hijo
aceptó la manera de su padre. ¿Por qué? ¿La manera de su padre era agradable? No era agradable. ¿Cómo me voy a tirar al mar? No voy a morir. Pero él tuvo que escuchar a la manera de su padre. Hermanos, nosotros, en nuestro corazón, todos tenemos nuestra manera. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que la manera de Dios es diferente. Con nuestra manera, nosotros nunca podemos alcanzar el reino de Dios. Vamos a ver, hermanos, San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 10. San Mateo 3, 10, yo voy a leer. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Las personas saben que tienen que confesar su pecado delante de Dios. Pero hay una confesión que el hombre piensa que Dios quiere, pero hay una confesión que Dios de verdad quiere escuchar. Es diferente la confesión que el hombre piensa y la confesión que Dios desea y que Dios quiere escuchar. Es totalmente diferente. ¿Cuál es la confesión que el hombre da? La confesión que el hombre da, ¿con qué base el hombre confiesa los pecados delante de Dios? Con los pecados que cada día está cometiendo. Ay, Señor, discúlpeme. Ay, perdóneme, Señor, hoy día le falté el respeto. No participé el día domingo. Tenía que ir a la iglesia, pero me levanté tarde. Ay, Señor, ayer no tenía que dormir tarde, pero bueno, es que la música estaba fuerte, Señor. Y mi cuerpo comenzó a moverse y dar vueltitas, y bueno, Señor. Y por ahí un poco de alcohol ¿para qué? Para limpiar mis venas, mi cuerpo, Señor, para mi salud. Señor, todo para la salud, no es para la corrupción. Si las personas delante de Dios confiesan sus pecados o no. Sí, la gente confiesa su pecado, pero confiesa de los pecados que ha cometido. Pero aquí nos está hablando de un árbol, ¿verdad? El árbol ya está puesta, el hacha dice, ¿verdad? El hacha en el tronco del árbol para cortar. ¿Por qué está puesta el hacha? Dice, si ese árbol da buenos frutos, ¿el hacha estaría puesta o no? No estaría puesta. Entonces las personas confiesan su pecado con los frutos malos que sale de ese árbol, ¿verdad? Entonces las personas, ¿qué hacen? Ay, este árbol salió un día este fruto, ay, odia a esta persona, sáquele ese fruto, sáquele el otro fruto. Ay, mire, ¿cómo se llama? La película obscena, tengo que sacar ese fruto también. Entonces la gente, la confesión de su pecado es de esa manera. Saca cada fruto de maldad que ha cometido. Pero entonces el hombre confiesa de esa manera. Señor, hoy día cometí un error así. Señor, hoy día no quise, pero bueno. La confesión que el hombre da es sacar cada fruto de la maldad que ha salido. Pero ¿cuál es la confesión que Dios está diciendo aquí por Juan el Bautista, ¿verdad? Que estaba exhortando, gritando a la gente. Ya la hacha está puesta en el tronco, ¿verdad? Del árbol. ¿Qué quiere decir? Ese árbol no es que es malo cada fruto, sino ese árbol es completamente desde la raíz, que es árbol de maldad nada más. Entonces en ese árbol, ¿qué va a salir? Puros frutos malos. Por eso ese árbol no hay que sacarle la fruta, sino hay que cortar desde abajo y quemarla.
Entonces, ¿cuál es la confesión y el arrepentimiento que aquí nos está compartiendo? Lo que Dios nos está hablando. Ay, Señor, yo hice esto mal, esto mal, esto mal. ¿Qué tenemos que confesar delante de Dios? Señor, yo soy árbol de pura maldad. No es por error que yo hice mal así, sino en mí solamente va a salir la maldad y en el futuro también me va a salir la maldad. Señor, yo no soy árbol bueno. No hay nada bueno en mí. Soy 100% árbol pecador. ¿Amén, hermanos? Hay una gran diferencia en que yo confiese mis pecados un poquito, esto, Señor. Si yo confieso mi pecado, esto hice mal, ¿qué quiere decir? Ay, Señor, si yo me aprieto un poco más los cinturones, en mí también me puede salir buenos frutos. Señor, hoy se me descontroló, se me salió un poco el control, pero Señor, me voy a controlar un poquito más. Me aprieto la cabeza, voy a abrir un poco más la Biblia, Señor. Entonces, en mí también puede salir buenos frutos. ¿Comprende, hermanos? La confesión de que yo pequé así, ¿qué quiere decir? Ay, Señor, por error así me cometí estos pecados, pero también, Señor, yo puedo sacar buen fruto. Señor, voy a esforzarme para cambiar, para yo sacar buenas obras. Espéreme, Señor. Eso es la confesión del hombre. Amén, hermanos. Esa es la confesión del hombre. Que todavía en él hay el bien y la esperanza. Pero en los ojos de Dios, ¿qué dice? No, ese tronco, ese árbol ya hay que cortarlo. Ese árbol es árbol desde la raíz, está podrido, lleno de maldad. ¿Qué toca? Toca meterle hachazos y cortarle desde el tronco, matar y quemar. ¿Verdad, hermanos? Sí. La confesión verdadera, reflejada exactamente por los ojos de Dios, es esta la confesión que el hombre debería dar ante Dios. Señor, yo no tengo esperanza, no es que me perdone uno o dos pecaditos, no. Yo estoy lleno de pecado, estoy podrido hasta por dentro. Señor, usted no espere nada de mí, va a salir puro pecado nada más. Estoy dispuesto a ir al infierno. No tengo esperanza, no tengo camino. Señor, yo soy 100% semilla de pecado. Sí, hermanos, esa es la confesión que Dios espera de nosotros. Esa es la confesión verdadera que Dios habla de la confesión. Pero el hombre, ¿qué confesión da? No es 100% pecador. Por eso las personas, aunque Jesucristo vino como Salvador, pero no tiene relación con ninguna persona y sus pecados no son perdonados 100%. En San Marcos 2 sale sobre un paralítico, ¿verdad? Un paralítico que lo trajeron y haciendo un gran agujero en el techo, lo bajaron ante Jesucristo. Se ve que ese paralítico él no podía hacer nada, no podía hacer nada hasta el nivel que sus amigos, 4 amigos, cargándolo en una soga, en una camilla, así lo trajo, y para ponerlo ante el Señor Jesús tuvo que romper o destruir el techo y bajarlo. Ahí Jesús, ¿qué le dice al paralítico? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, el paralítico esa palabra él aceptó directamente. Pero hay otra clase de personas, ¿verdad? Estaban los fariseos y escribas. Ellos murmuraban, ¿verdad? Ellos se quejaban y estaba juzgando a Jesús. ¿Por qué él dice esas cosas? Es una misma palabra del perdón de pecados, pero la Biblia nos muestra que hay 2 clases de personas. Esa misma palabra de bendición, de salvación, pero
una persona esa palabra llega como salvación de su vida, pero otra persona esa palabra no es como salvación, sino no les agrada, rechaza esa palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el paralítico, ¿él tiene alguna esperanza? Él no tiene ninguna esperanza. No puede moverse, no puede hacer lo bueno, no puede cumplir la ley, no puede hacer nada. ¿Qué es lo que él puede hacer? Solo orinar y defecar. Entonces le tienen que limpiar, ¿verdad? ¿Qué hace él? Orinar y defecar. ¿Está bien lo que dije, defecar? Sí. Él no puede hacer otra cosa. ¿Qué hace él? Perjudicar nada más. Su existencia ya es perjudicación. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo? Ay, yo no tengo que hacer daño a nadie. ¿Cuándo llega cuándo llega el momento que no voy a hacer daño, no voy a dar daño a nadie? Muérete entonces. ¿Sí o no, hermanos? Sí, con su muerte trae la paz 100%. Trae la felicidad a la familia. No, para ser sinceros. Entonces él lo que puede hacer en su existencia misma es perjudicar, cometer pecados, ser una carga. ¿Él acaso puede ayudar a alguien? ¿Puede bendecir a alguien? ¿Le puede ayudar? ¿Puede hacer alguna buena obra? No. La única manera que él puede recibir el perdón de pecados es por esa palabra que Jesucristo dijo: tus pecados te son perdonados. Como él no tiene otra esperanza, él con todo su corazón esa palabra, para él era la única cuerda como soga para sostenerse, para entrar al reino de Dios. Si no, él no tiene ninguna otra manera. Por eso esa palabra entró directamente a su corazón y pudo trabajar fuertemente. Pero los fariseos y escribas, ¿quiénes son? Ellos no son enfermos, ¿verdad? Ellos son personas que están haciendo lo bueno, personas que tienen capacidad, personas que tienen poder, que están viviendo haciendo buenas obras. Por eso ellos, en esa palabra ellos, hijo, tus pecados te son perdonados. Perdón de pecado gratuito, gratis 100%, no le conviene. ¿Por qué? Yo estoy dándole duro toda mi vida para alcanzar ese perdón de pecados y todavía no lo alcancé 100%, y este paralítico con una sola palabra ya dice que alcanzó, solamente por aceptar y creer. ¿Cómo puede ser posible eso? No, este es un secta. Una vez en Venezuela yo estaba dando la conferencia y ahí compartí el Evangelio, ¿no? El Evangelio. Compartiendo el Evangelio dije que la única manera para que Dios nos pueda perdonar nuestros pecados fue como nosotros siempre cometemos el pecado. Él perdonó todos nuestros pecados pagándolo en la cruz. Y como nosotros somos justos, solamente creyendo nada más en la palabra. Es unas buenas nuevas, ¿no, hermanos? Es una buena noticia, es unas buenas nuevas. Pero ese jovencito alzaba la mano. ¿Estaba de acuerdo o estaba, ¿cómo le dice? No está de acuerdo, ¿no? Alzó la mano, dijo, aunque la palabra dice así, pero con eso no es suficiente. Tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que hacer lo bueno, tenemos que esforzarnos, queremos luchar. Así uno, y así capaz entres al reino de Dios y ni lo sabe nadie. ¿Cómo usted dice tan fácil, creyendo que Jesucristo perdonó los pecados, ya uno puede entrar al reino de Dios? No, eso no puede ser posible. ¿Es verdad, hermanos? Si eso me lo diría un rico que tiene casas, autos, empresas y tiene una vida muy, le sobra el tiempo y por eso puede ayudar y puede aportar, puede hacer caritativas, ayudarle al pobre,
donando excesivamente, y entonces él me dice, sí, hay que hacerlo bueno. Entonces yo podría comprenderlo. ¿Comprenden? Ah. Pero yo conozco Venezuela, ¿no? O sea, es difícil la vida, ¿verdad? Hay que luchar, hay que un poquito trabajar más. Entonces, ¿qué quiere decir si hay que trabajar más, esforzar más? ¿Y qué quiere decir más? ¿Hay tiempo para hacer buenas obras? ¿Hay tiempo para servir a Dios? Peor todavía, no hay, ¿qué Dios? Hay que salir a vender. ¿Comprende, hermanos? Claro, hay situaciones difíciles, situaciones más fáciles, tenemos que reconocer eso. Entonces en Venezuela yo conozco, hay dificultad. Y aunque cerrando los ojos sé que como ese joven para ganarse la vida como tiene que vivir. O no, o que vi a ese joven, oye, tus zapatos, la Nike, original, $150 original. Ah, tu pantalón, ese es original, $100. Tu camisa original, entonces diría, ay, este jovencito tiene una economía diferente. Entonces este jovencito tiene ese espacio, ese como relajo de que él puede ayudar y aportar, que puede hacer algo para otras personas. Pero yo vi, no, toda ropa falsificada y todo pobre. Entonces ya se nota que, ay, bueno, es un joven que tiene que vivir una vida dura, tiene que luchar. Entonces, si él luchando, entonces si él tiene que luchar y pelear más ¿hay más tiempo para servir a Dios? Peor, no hay más tiempo para servir a Dios. Tiene que trabajar, tiene que sobrevivir. Pero ese joven, ¿qué me decía? No, usted está equivocado. Aunque la palabra diga así, que por la fe aceptando que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Pero ¿cómo así va a entrar al reino de Dios? No, tiene que cambiar, luchar, hacer buenas obras, no hacer daño a nadie. Y así que si vas al reino de Dios también no es así. Que así capaz Dios te acepte, quién sabe, nadie sabe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, hermanos? Ese joven piensa que en él hay lo bueno todavía. Hay capacidad para alcanzar el reino de Dios haciendo buenas obras. La palabra, ay, 100% Dios te perdonó tus pecados, solamente créelo y ya tus pecados te son perdonados, ya eres justo. Esa palabra, para el paralítico 100% que no tiene otra esperanza, ay, gracias Señor, qué bendición, qué lindo nuestro Dios bueno, la gracia completa, alabado sea. Pero para la persona que todavía tiene fuerza, le queda fuerza y tiene camino de que yo puedo alcanzar el reino de Dios haciendo buenas obras, esa palabra no conviene. ¿Comprenden, hermanos? Por eso los fariseos y escribas, esa palabra tan linda, tan bendición. En realidad, ¿Jesucristo para qué vino al mundo? ¿Jesucristo vino para traer esas buenas nuevas o no, hermanos? Sí, Jesucristo vino para pecadores 100%. Ya la llegada de Jesucristo, ¿qué quiere decir? Que nosotros alcanzar el reino de Dios por nuestras buenas obras, ¿esto funciona o no funciona? No puede funcionar 100%, ya está demasiado fracasado. Por eso la opción única que Dios envió fue a Jesucristo. Ese quiere decir la llegada de Jesucristo. La llegada de Jesucristo al mismo tiempo que está enseñando el fracaso total de la humanidad. ¿Necesita Salvador? ¿Qué quiere decir? Salvador, ¿qué quiere decir Salvador? Que uno mismo no tiene capacidad para salvarse por sí mismo. En los ojos de Dios, todos nosotros, la humanidad, ¿qué era? Ese paralítico, éramos todos nosotros. Por eso, en el corazón de Dios, con piedad, con amor, envió a Jesucristo.
Pero cuando llegó Jesucristo de carne y hueso, la humanidad no tenía un mismo corazón. Había dos corazones. El corazón como el paralítico y el corazón como los fariseos y escribas. Por eso Jesucristo vino a traer la misma palabra de buenas nuevas del perdón de pecados, pero en el corazón de las personas como el paralítico esa palabra funcionaba con poder y era libre de todos sus pecados. Pero en las personas que todavía tenía esa autoconfianza, que yo fallé un poco por eso, pero sí, yo puedo hacer lo bueno, Señor, espérame, Señor, espéreme, yo puedo alcanzar, yo puedo hacer lo bueno, esa persona, esa palabra no tiene ningún sentido. En Venezuela yo le mostré la película del pastor. ¿Ustedes han visto esa película? Sí, esa película es muy buena. Ustedes saben que para hacer una película es caro o barato. Carísimo. Para hacer los escenarios, todo eso es costoso. Tiene que construir casas, edificios, escenarios, que tienen que hacer todo. Todo eso es plata, ¿no? Es dinero. Solamente dice que por ejemplo, para grabar. Ahí vamos a San Andrés, tenemos que grabar. Entonces, de la misión Buenas Nuevas tiene que pagarle todo el pasaje para San Andrés. ¿Y cuántos se van a quedar? El plan es de quedarse una semana. Entonces, cada día, ¿qué tiene que darle? Hospedaje, desayuno, almuerzo, cena, merienda. ¿Cómo le dicen acá? ¿Merienda, lonchera? ¿Cómo le dicen? Onces. ¿Onces? ¿Está bien? ¿Onces? Bueno, hay que darle, ¿cuánto? 3 onces, ¿no? Hay 3 onces. ¿Y cuántos son? Son cerca de 200 personas. Hay que mantener todo eso. Y uno cuando graba, de un día, en una tarde sale la grabación perfectamente. No, el plan era una semana, pero se extiende a 2, 3 semanas. Cada gasto para alimentar toda esa gente, mantener y todo eso. Y hasta hay que darle sueldo, su pago, aparte todo. ¿Cuánto es, hermanos? Ya se imaginan, ¿no? Más o menos. Por eso esa película, si ustedes ven, la mayoría son caras y rostros de nuestros hermanos. Porque nuestros hermanos es gratis. Por eso ahí enviaron, hermano, necesitamos un hermano con canas blancas completamente. Entonces de toda la iglesia le mandaba una foto. Aquí hay un hermano, traiga a ese hermano, mándelo. Entonces tenían que poner así. Así salió la película, bien económico. Un día fue al pastor pastor, esto es el presupuesto que nos pide para un escenario, instalar todo, pastor. Era mucho dinero. Y el pastor le exhortó al pastor, ¿cómo vas a trabajar así? ¿Cómo vas a pensar? ¿No piensas nada? Creo que eso era casi como, ¿cómo se llama? Era como $500,000 más o menos, la instalación del escenario, todo eso. Le exhortó, ¿cómo vamos a gastar ese dinero? ¿No? Pero eso era lo más económico, ¿sabían? Lo más económico, para una escena nada más. ¿Cuánto se puede? Dime. Y el pastor le habló atemorizado, 50,000, pastor, se puede. 500,000 se puede disminuir a 50,000, hermanos. No. El pastor respondió, entonces el pastor dije, bueno, hazlo así, así tiene que trabajar. Y el pastor regresó y salió y dijo, ¿de dónde yo voy a sacar para hacer ese escenario de 500,000 a 50,000? Tenemos que hacer un escenario de 500,000 a 50,000. ¿Qué dice usted? No hay nada imposible para Cristo. Y hizo el escenario así, bien barato. Hermanos, así es cada escenario que se hizo. En la película de Pastor, amén, hermanos. Ese es nuestro estilo. El mundo todo lo paga,
más todavía, paga, gasta, 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 invierte y tiene que sacar el provecho. Nosotros casi no gastamos nada, todos los extras gratis, todo, todo el escenario, más de... Entonces, nosotros le mostramos la película también en Venezuela, todo. Si ve esa película, sale el hijo y la madre, ¿no? El hijo, desde pequeño, ¿qué hizo a la madre? Le perjudicó, ¿verdad? Le perjudicó, le hizo problemas. Cuando estaba en la tienda le robaba la plata que ganaba su mamá, le sacaba la plata, se lo metía al bolsillo y ¿para qué estás ahí? Ah, bueno, no sé, vine a ver qué hay, algo que ayudar y después se va, ¿no? Llevando la plata, robaba plata y se peleaba. Entonces la mamá tenía que ir al colegio de secundaria y pedirle, ay, por favor, ayúdele a mi hijo, por lo menos para que termine su secundaria. Y después el hijo, ¿qué dijo? Ay, yo soy un hombre grande. Un hombre grande no merece estar así. Un hombre grande tiene que hacer cosas grandes. Cosas grandes vamos a hacer, vamos a Seúl. ¿Y qué hizo? Se puso como en una mafia, ¿no? A pelear, a golpear, a meter cuchillo, pi, pi, y después a matar personas. Y al último, ¿cómo terminó? En la cárcel. En la cárcel él que tenía, era etiqueta roja, ¿no? Etiqueta roja perpetua o muerte, así. Pero su madre no sabía ni escribir, ¿no? Ahí sale la película. ¿Ella qué hizo? Pidió, ¿no? El papel de la carta por cada persona que escriba por su hijo, que diga este muchacho era bueno, pero por un error y por un bueno mal situación que tuvo, él sin querer queriendo mató a una persona, pero bueno, que le tenga piedad, algo así, ¿no? ¿Comprende? Sí. Tenía que juntar todo eso del pueblo que vivía la gente ahí en esa isla. ¿Y quién quería hacerle eso? Nadie le quería hacer. Y la madre hizo, ¿no? Todo eso ella se esforzó y recibió. Y el último día cuando ella iba a ir para comer con su hijo y todo, ella falleció en el tren, ¿no? Ella murió ahí, por el corazón, ¿no? Entonces la película sale dos personas, el hijo y la madre. ¿El hijo qué hizo durante el comienzo hasta el terminar la película? Maldad, maldad, pecado, pecado, niño maldito. ¿Y la mamá? ¿Y la mamá qué hizo? Lo cuidó, le dio todo y hasta antes de la muerte le ayudó para que él pueda disminuir su penalidad, ¿verdad? En la cárcel. Entonces se divide exactamente. ¿Qué es este hijo? Pura maldad, puro pecado. Y la madre hasta sacrificarse por su hijo con amor y se sacrificó por su hijo. Ese hijo, la sombra de quién es? De nuestra forma. Nosotros para Dios, ¿qué hemos hecho? Desde el nacimiento hasta la muerte, ¿qué hacemos? Maldad nada más. Todo el día pecando, 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 pecando. Eso es lo que nosotros hicimos. Dañar, perjudicar, lastimar, destruir. Pero Jesucristo, ¿qué hizo por nosotros? Pagó el precio de todos los pecados, de toda la suciedad y que nosotros habíamos hecho. Esa película de verdad que estaba mostrando así el corazón de Dios, nuestra forma 100% pecadora. Y muy diferente el corazón de Dios y Jesucristo, lo que ha hecho todo por nosotros. De verdad, hermanos, la única manera que Dios nos podía salvar, solamente había una manera. ¿Cuál era? Como nosotros nunca íbamos a dejar de cometer el pecado, cada día cometiendo el pecado, todos los días hasta antes de la muerte, solo vamos a cometer el pecado nada más.
Por eso la única manera para Dios enviar al reino de Dios a nosotros era pagando el precio de todos los pecados. ¿Amén, hermanos? Sí, esa era la única manera. Pero a las personas les gusta, cuando escucha así, le gusta aceptar eso. No, Señor, no, yo también puedo hacer lo bueno, Señor, no diga eso. Claro, Él perdonó nuestros pecados, pero también de nuestra parte. Hay que aportar, hay que ponerle en nuestro corazón, hay que apoyar en esa salvación. También tiene que entrar mi nombre, tiene que entrar mi esfuerzo. ¿Sí o no, hermanos? Sí, piensa que en Él todavía hay lo bueno. Pero para Dios nosotros éramos demasiado pecadores. Nos da 1000 años, 1000 años llenos de pecado. Nos da 10.000 años, 10.000 años llenos de pecado. Por eso la única manera para que Dios nos pueda salvar de esos pecados, no había manera de que nosotros seamos libres del pecado sin cometer el pecado. La única manera fue pagando el precio del pecado que hemos cometido y que vamos a cometer hasta la muerte de nuestra vida. ¿Amén, hermanos? Sí. Por eso, si nosotros vemos aquí un momento en San Juan capítulo 1, San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como ustedes saben, en el Levítico del Antiguo Testamento, Dios había dado una ley para el perdón de los pecados. Como la paga del pecado es la muerte, sí o sí, para pagar el precio del pecado y para recibir el perdón, tiene que pagar el precio, que eso es la muerte. Entonces, para que esa persona que cometió el pecado ese día no muera, tenía que traer una ofrenda, ¿verdad? Un cordero, la cual ese cordero era quien iba a recibir el pecado que él había cometido, y ese cordero iba a recibir el juicio. O sea, venía como sacrificio, ¿verdad? Para ser sacrificado por esa persona. Entonces, el pecado de esa persona era perdonado. Y entonces esa persona ya no tenía que morir. Pero entonces, de la misma manera, aquí dice que Jesús era el Cordero de Dios. Jesús, de la misma manera como el Cordero del Antiguo Testamento, Él vino para recibir todo el pecado de nosotros. Obviamente nosotros no somos las personas que estábamos viviendo hace 2000 años. Pero también, como saben, en Levíticos hay una ley donde el sacerdote Aarón, él representando al pueblo de Israel, él traspasaba el pecado de todo el pueblo de Israel. Pero aquí en este caso, después que Juan el Bautista había puesto la imposición de manos y lo bautizó a Jesús, la Biblia que dice que pasó el pecado a Jesús, ¿verdad? El pecado no del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Entonces, lo que Juan el Bautista había hecho al Señor Jesucristo, poniendo la mano sobre su cabeza, hace 2000 años había pasado todo el pecado del mundo al Señor Jesucristo. Por eso estaba confirmando todo eso al día siguiente que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya el pecado pasó ¿a quién? A Jesucristo hace 2000 años. Para que Dios nos pueda perdonar de todos los pecados, no solamente tenía que pasar el pecado de ayer y de hoy, sino hasta el futuro y hasta todo el pecado que nosotros íbamos a cometer hasta la muerte. Porque Dios es alfa y omega, ¿verdad? Nosotros no sabemos el futuro ni el pasado, sabemos exactamente bien, pero Dios ya conoce todo. Él es alfa y omega, Él sabe todo. Entonces, Él que vio que nosotros hasta la muerte vamos a cometer pecado nada más. Por eso Dios, para que nos pueda perdonar nuestros pecados, no solamente tiene que llevar el pecado de ayer y de hoy, sino de hasta la muerte, de todo el pecado que nosotros vamos a cometer. Por eso aquí
pasó el pecado del mundo, se refiere el pecado de cada persona de toda la vida, ¿verdad? De todo su pecado, sin que falte ningún pecado que se haya escapado. Ese es el poder de Dios. El señor del taxi que me dijo, yo confieso mi pecado, entonces el Señor es bueno en perdonar mi pecado. Pero él, ¿qué pecado sabe y qué pecado se acuerda? No, él qué pecado sabe que ha cometido si él tiene que trabajar. ¿Verdad, hermanos? Tiene que trabajar, tiene que luchar por comer, tiene que luchar para sobrevivir. ¿Dónde hay tiempo para Dios? No hay tiempo. ¿Qué quiere decir? Él nunca pidió perdón o no confesó de verdad como debe ser. ¿Verdad, hermanos? Sí. El que de verdad yo quiero verificar bien cada pecado que yo confiese y que yo le cuente a Dios. No tiene que escaparse ningún pecado. Un ejemplo fue Martín Lutero, ¿verdad? Él estando en el sacerdocio ahí, como sacerdote él fue a pedir perdón. ¿Cómo pidió perdón? Él de verdad quería ser libre de todos los pecados que él cometía, por eso él iba a confesar sus pecados al Padre 6 horas. 6 horas contando, y acaso 6 horas porque él estuvo en el mundo, pasando por el barrio rojo, andando con mujeres y haciendo maldad, haciéndole daño al pequeño, lo ve al pequeño y le pega, ¡ay, qué gusto me da! No, él vivía como sacerdote, cerrando su ojo, cerrando su oído, ¿a qué? Al mundo, o sea, solamente pensando, Señor, 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 Señor. Y así lo que pecó cada día era 6 horas, Señor. Con mi pensamiento yo pequé así, así, así. Y después regresando, él se acordó, ¡ay, se me escapó otro pecado! Y volvió otra vez al Padre. Y el Padre, en vez de recibirle, ¡ay, hijito grande! Qué hermoso corazón, cuéntamelo, cuéntamelo. No, le insultó y le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Me dejaste 6 horas sentado y más piensas ponerme acá. ¿Quiere que me muera? Entonces ahí Martín Lutero, ¿qué entendió? Yo nunca puedo ser libre del pecado por mis propias fuerzas. Entonces, ese señor del taxi, ¿de verdad él confiesa sus pecados? Él nunca confesó sus pecados, no sabe qué es confesar. Por eso él habla así, yo creo que capaz ni seguridad, capaz yo alcance el reino de Dios, Dios sabe, bueno, Dios es bueno, confesando un pecado. ¿Qué pecado cometiste? Ni se acuerda. Por lo menos no sé si se acordará que, que $10 por la carrera, muy caro. Pero no, yo hice la buena obra, bueno, estaba mintiendo, capaz era de 5 y me hablas 10 para que le cobre 5. De verdad, las personas no saben su condición exactamente. Piensa que todavía yo haciendo buenas obras puedo alcanzar el reino de Dios. Por eso la manera de Dios, esta fue la única manera para perdonar nuestros pecados, de una sola vez para siempre, perdonando todos nuestros pecados, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Todos nuestros pecados, pagándolo por adelantado, por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Por eso Dios nos confirma, vamos a ver para terminar ya, Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dios cuando nos dice que somos santificados, Él nos dice para que nos podamos sentir bien, para que no se sienta tan condenado, por lo menos para que hasta el día que entre al infierno, entre con paz en su corazón y que se dé cuenta en el mismo día y bueno, para que sufra menos. Por eso nos dice, ¿tú eres santificado, hermanos? ¿Comprenden lo que yo estoy diciendo? Si Dios dice que somos santificados, Él antes de decirnos santificado, Él nos hizo santificados, por eso Él nos dice que somos santificados. Eso es la diferencia. Pero el hombre, ¿cómo es? Cuando dice Dios te bendiga,
lo dice por decir, ¿no? O él se va a encargar de la carrera del Didi que tiene que regresar a su casa, 25,000 pesos, le da 50,000, mira, para que pagues tu taxi o Didi, no sé, Uber, no sé qué, pero acá también otros 50,000 para tu almuerzo, para que sí, y otro para tu gaseosa. Por lo menos para decir, Dios te bendiga, tiene que decir así, ¿verdad? Sí, para que, para que tengas paz, para que, ay, ¿verdad? No tiene dinero. Entonces tengo que darle dinero primero suficiente para que él no se preocupe. Así debería ser, ¿verdad? Pero, pero el hombre, ¿cómo dice? Por decir, ¿para qué? Se sienta bien o bueno. ¿Mm? Para decirlo, por decir nada más. Pero eso no quiere decir que él mismo se va a encomendar de su vida de hoy día completo yo te pago todo tu hospedaje y todo y para que no te preocupes nada, nada, nada. ¿Qué quiere decir al centro comercial? Para que tu bendición no se acabe. Hoy día yo me encargo de todo. No es así. Pero ¿qué es diferente Dios? Dios si dice te bendigo, entonces Dios se hace responsable. Dios se hace responsable. Si Dios dice que yo te santifico, ya está santificado, entonces porque Él de verdad lo hizo. ¿Amén, hermanos? Amén. Por eso nosotros cuando creemos la palabra de Dios, tenemos que creer como Dios lo dice. Si Dios lo dice, es así. Por eso Dios ya habiendo pagado todo el pecado que nosotros vamos a cometer, pasando al Señor Jesucristo, y Jesucristo pagó todo el pecado que nosotros hemos cometido y que vamos a cometer. Por eso no hay ningún pecado y nos dice y nos confirma por medio de su palabra que nosotros somos santificados. Somos justos y no tenemos pecado. Amén, hermanos. Por eso el perdón de pecados ya está realizado, ya está cumplido. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solamente aceptar nada más. Creer lo que Dios, usted dice, es verdad, es cierto. Aleluya, amén. Usted no miente, usted cumple. Usted dice y así son las cosas. ¿Así es, hermanos? Sí. Eso quiere decir. No es una palabra por consuelo, para que te sientas bien. Bueno, no sé. Porque las personas, ¿qué responde? Inseguridad, ¿sí o no? El taxista también que dice, yo confieso mis pecados y tal vez el Señor, quizás, no sé, pero me perdone. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está seguro o no? No está seguro. Y la otra señora también del kiosco, ay, no tengo que hacer daño a nadie, cada jovencito, cada persona que viene a comprar las cosas y no le alcanza la platita, entonces yo le digo, no te preocupes, llévate, hijo mío, llévate. Dios me lo pagará. Pero y así, entonces ¿va a entrar al reino de Dios? No, quizás Dios sabe, Dios que, no sé si Dios me reconoce, espero que Dios me lo reconozca, espero que Dios me vea bien. Todo es un espero, ¿verdad? No tiene seguridad. Ese es el resultado de la obra del hombre. Pero lo que Dios hace no es así. Yo pasé tu pecado a Jesucristo mi Hijo, pero bueno, capaz si ese día te presentas y si yo veo que tú no estás bien, entonces te mando al infierno y para que no te sientas mal hasta el día que te vayas al infierno, te digo esta palabra, eres santificado. Para que por lo menos hasta antes de entrar al infierno se sienta contento. Hermano, ¿así es? No es así. Esa es la manera del hombre que cree en Dios. No es así. Como el hombre dice, Dios te bendiga, piensa que Dios también habla de esa manera. No. Dios dice, tú eres santificado, Él primero hizo santo, quitando todo el pecado, y ahí lo está diciendo que somos santificados. Esa es la gran diferencia en lo que Dios dice y lo que el hombre habla. Hermanos, nosotros tenemos que creer como palabra de Dios. Ya para terminar, ¿qué dice el versículo 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No solo santificados, sino nos hizo perfecto, impecable, para que no se vea ninguna falta,
para que nos pongamos delante de Dios. Y también 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ya para qué más? ¿Qué está diciendo Dios? Confirmando. No solamente en realidad en Hebreos, sale otra palabra también, mucho, demasiado. Pero en la palabra que más yo elegí fue esta palabra, ¿no? De que nuestros pecados ya están perdonados, terminados, borrados, y que Dios nos dice que Él ya no puede acordarse más. Hermanos, de verdad nosotros vamos a creer en esta palabra. Amén. Que nuestros pecados ya fueron perdonados. No porque nosotros no hemos cometido el pecado porque hayamos hecho algo bueno, sino nosotros lo que hicimos es cometer pecado y cometeremos pecado nada más. Por eso la manera que Dios eligió, ¿cuál fue? La única manera que tengo que hacer para mandarlos al cielo es pagando todo el precio del pecado que ellos cometerán y que van a cometer hasta la muerte. Por eso Dios decidió matar a Jesucristo, para que pague todo el precio de nuestro pecado, y cuando deuda pagada ya no es deuda, ¿verdad? Sí, todos nuestros pecados que hemos cometido en realidad está terminado y muerto. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Por eso la Biblia dice, ya no hay más condenación. Por eso, hermanos, agradecemos a Dios que de verdad nos ha dado esa gran bendición, y nosotros aceptando ya somos justos, santos y perfectos. Vamos a orar para terminar. Señor, le damos gracias por esta mañana que usted nos ha permitido, Señor. De verdad, en nuestra vida nosotros somos tan débiles, pecaminosos, pero usted nos amó, y su amor tan grande, ha sido tan grande que usted, pagando todo el precio de nuestros pecados en la cruz, encomendando al Señor Jesucristo, ya nosotros fuimos libres del pecado. Señor, si hay alguien que todavía en su corazón está sufriendo por el pecado, que pueda este día aceptar este evangelio y que sea libre del pecado, y que ya no sufra más por el pecado, que de verdad que esté libre y contento y ya en armonía con Dios. Le damos gracias por el campamento mundial que usted nos ha permitido, que dio la oportunidad para que mucha gente pueda escuchar estas buenas nuevas que Jesucristo estaba compartiendo hace 2000 años, que en este día también nos dio la gracia de poder compartir esas buenas nuevas del Evangelio. Señor, que usted bendiga a cada hermano, que predicando este Evangelio en este año 2023 también sea una gran bendición en nuestro alma y en nuestro espíritu. Una vez más, dándole las gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.